Muy buenos días, tengan todos los hermanos y amigos que en esta hora de la mañana están allí en línea esperando el mensaje de la palabra del Señor. Para la gloria de Dios, damos gracias a Dios primeramente por tener esta linda oportunidad de estar con ustedes, aunque sea virtual, pero ahí estamos. Gracias al Señor y orando los unos por los otros para tener una buena salud. Sé que muchos están tristes por seres queridos que han partido, pero esa es una ley de la vida y todos tenemos que enfrentarlo tarde o temprano. Tenemos que estar preparados para ello. En esta mañana quiero compartir el tema que está anunciado, el poder de la oración hecha de acuerdo. Y estoy centrándole en el libro de Mateo, capítulo 18, verso 18 hasta el verso 20. Dice el verso 18: les aseguro, estoy leyendo Nueva Versión Internacional, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Versos 19 y 20, dice 19: además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Y dice el verso 20: porque donde están, o porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué buena palabra, hermosa. Quiero agregar otro texto, y estoy en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Dice: ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Un texto muy interesante. Entonces podríamos decir, a manera de introducción, hablando del poder del acuerdo en la Biblia. Sí. Ya decíamos, Amós, que no pueden estar dos sin antes ponerse de acuerdo. Y el texto que hemos leído dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo. Entonces, si habla de acuerdo, entonces podemos hablar que el poder del acuerdo consiste en que la oración que hacemos en la tierra concuerde armónicamente con los sentimientos del cielo. O sea, cuando yo oro, los dos o tres nos ponemos de acuerdo, tenemos que estar de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo conforme a la voluntad de Dios. Lo importante de esto consiste en que ponerse de acuerdo lo que pedimos en la tierra. La palabra de acuerdo viene del griego, que significa armonizarse o estar en armonía. Esa es la palabra de acuerdo. O podríamos decir entonces, ¿qué significa la palabra oración? La oración es un diálogo con Dios por medio del cual expresamos nuestro amor y gratitud a Él. También le presentamos nuestras peticiones a nuestro Señor Jesucristo. Oraba al Padre constantemente, desarrolló su ministerio completamente en obediencia, como lo dice Hebreos 5:8. Entonces vamos a hablar, en primer lugar, ¿qué es ponerse de acuerdo? Porque de pronto surge esa pregunta. Ponerse de acuerdo es la unión, es un término que surge de la alianza entre las palabras común y unión. Su significado esencial alude a la participación de dos o más en algo común. Este pensamiento surge de la palabra comunión. Significa compartir, significa unidad, significa una estrecha asociación, significa participación, significa compañerismo. Mire lo que significa la palabra de acuerdo, ¿sí? Ponerse de acuerdo. Podríamos decir entonces
que ponerse de acuerdo es tener un solo sentir. Ponerse de acuerdo con un solo propósito, una sola meta a alcanzar, una sola mente, un solo objetivo, un solo pensamiento. Entonces, pueden haber varios, pero debe surgir este pensamiento, debe surgir esta idea de ponerse de acuerdo. Por ejemplo, la primera iglesia se puso de acuerdo. Dice, la iglesia hacía oración por Pedro. Dice Hechos 12:5. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, mire lo que dice la Biblia, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios. ¿Por quién? Por él, por Pedro. Estaban unidos, estaban de acuerdo. Dice, estoy leyendo la Biblia Nueva Versión Internacional. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, o sea, matarlo, este dormía entre dos soldados sujetos con cadenas. Mira esto. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. 7. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda, o sea, donde estaba preso. Y despertó a Pedro con unas palmadas en el costado. Y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Verso 8. Y le dijo además el ángel, vístete y cálzate la sandalia. Así lo hizo. Y el ángel añadió, échate encima la capa encima y sígueme. Verso 9. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. O sea, para Pedro era como si fuera un sueño. Le parecía como si se trataba de una visión, o sea, un sueño, algo así. Verso 10. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que quedaba a la puerta de la ciudad, o sea, la puerta principal. El portón se les abrió por sí solo. ¿Sería que es por sí solo? No, no fue por sí solo. Y salieron y caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Verso 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, se dijo, ahí fue cuando se le fue la... Ahora estoy completamente seguro que el Señor ha enviado a su ángel para liberarme del poder de Herodes y de todo el pueblo judío que lo esperaba. Dice el verso 12, cuando cayó en cuenta esto, fue a casa de María, la madre de Juana, apodado Marcos, donde muchas personas estaban unidas orando. Estaban unidas orando. Dice el verso 13. El 13 dice, y llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rode. Verso 14. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. O sea, no abrió, sino que fue a darle la noticia a los hermanos que estaban orando. Pedro está a la puerta, exclamó Rode. ¿Sí? Los que estaban orando dijeron, estás loca. Le dijeron, estás loca. Ella insistía que sí era, pero otros decían, debe ser su ángel. Verso 16. Entre tanto, Pedro seguía llamando, o sea, tocando la puerta, y abrieron la puerta y lo vieron y quedaron pasmados. Pasmados. Entonces, aquí, verso 17, con la mano, Pedro le hizo seña que se callasen y les contestó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Verso 18 y 19. Y dice, y al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro.
19. Herodes hizo averiguaciones, pero no encontrarlo, les tomó declaración a todos los guardias y mandó a matarlo. O sea, todos los que dejaron volar a Pedro, lo mataron. Después viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Aquí vemos claramente la oración, la respuesta de una oración que se hace de acuerdo. Pedro estaba en la cárcel, estaba al borde de la muerte porque lo iban a enjuiciar para matarlo, pero la iglesia entró en ese clamor unánime, dispuesto a clamar, y fue tan poderoso la oración que Dios envió un ángel y liberó a Pedro donde estaba, en la posición que estaba. En esta época de pandemia, la iglesia no tiene que gritar ni tiene que hacer alboroto. La iglesia tiene que orar, ponerse de acuerdo, y los cielos se abrirán y esta pandemia desaparecerá en el nombre de Jesucristo. Ahora, hay algo más hermoso sobre este poder de la oración, ¿sí? Y es lo que dice Deuteronomio, capítulo 32, verso 30. Es una promesa que Dios le hizo a Israel. Dice la promesa: ¿cómo podría un hombre perseguir a 1000? ¿Cómo podría un hombre perseguir a 1000 si su roca no los hubiera vendido? ¿Cómo podrían 2 hacer huir a 10,000 si el Señor no lo hubiera entregado? Entonces, mire, aquí, para poder entender esto, tendríamos que leer la promesa en el libro de Levítico, capítulo 26, verso 8, donde está clara. Y dice aquí, Levítico 26, 8: 5 de ustedes perseguirán a 100, y 100 de ustedes perseguirán a 10,000, y ante ustedes sus enemigos caerán a filo de espada. ¿Sí? Entonces, si 5 persiguen a 100 y 100 perseguirán a 1000, ahora vamos a darle sentido a la oración. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo acerca de cualquier circunstancia, aleluya, si nos ponemos de acuerdo, habrá una derrota para nuestro enemigo. Y en este caso, nuestro enemigo es una pandemia a nivel mundial. Si todos nos pusiéramos de acuerdo a orar con un solo sentir, con una sola meta, con un solo objetivo, con un solo pensamiento, con un solo propósito, con un solo ideal, con una sola mente, una sola voz, un solo querer, una sola disposición, veremos la respuesta de parte de Dios de los cielos. Bendito sea Dios de los cielos. En segundo lugar, la oración de acuerdo y la alabanza rompe cadenas y ataduras. Algo tremendo y hermoso. En el libro de los Hechos, capítulo 16, del verso 25 al 28, hay una historia muy interesante, la cual quiero que usted y yo la podamos comprender más aún en esta mañana. Y dice, lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, todo el sermón lo preparé con esta versión. Dice el verso, capítulo 16, verso 25 del libro de los Hechos: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar. ¿Cuántos habían? Pablo y Silas, habían 2. Se pusieron a orar y cantaban himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Verso 26. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Y al instante se abrieron todas las puertas
y los presos se le soltaron las cadenas. Oiga bien, y a los presos se les soltaron ¿qué? Las cadenas. Aquí hay algo, se abrieron todas las puertas y los que estaban prisioneros con cadenas se les abrieron, se soltaron las cadenas. Mire lo que logra la oración puesta de acuerdo. Quizás habrán puertas que se te han cerrado. Quizás habrá muchas cadenas en tu vida, ataduras, ligaduras emocionales, personales, cualquier tipo de atadura, tú la puedes tener. Pero aquí la oración y la alabanza rompió con la atadura que había. Las puertas que se cerraron, que estaban cerradas, fueron abiertas. Y las ligaduras que habían en sus manos, las cadenas, cayeron. Porque hay poder en la oración de acuerdo y en la alabanza. Bendito sea Dios de los cielos. Algo importante aquí. Dice el verso 27. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par abiertas, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Ahora, el preso se iba a matar porque de acuerdo a la ley romana, el que dejaba escapar a un preso tenía que pagar. Tenía que pagar por el que había dejado escapar. O morir por el que estaba sentenciado a muerte. Y en este caso el sentenciado era Pablo y Silas. Por eso él se iba a matar. Antes que lo hicieran sus mayordomos. Entonces vemos aquí la respuesta. De la manera sorprendente y de la manera milagrosa como Dios obró. Silas y Pedro y Silas tuvieron en común acuerdo. Oraron. Ahora hice una pregunta. La pregunta, podríamos pensar, ¿quién tiene ganas de cantar en pleno problema que estaban enfrentando? Por lo regular, cantamos cuando estamos contentos por cualquier éxito que hemos logrado, pero por una paliza y tortura en el cepo, cantar de esa manera no se nos da la idea de cantar, sino más bien de renegar. Sí, renegar. Y eso es típico de todo ser humano. Cuando Elías la reina del rey Jezabel lo amenazó de muerte, pidió la muerte. Dice, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú la quitaste a ellos. Esta palabra, verso 3, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado. Verso 4, y caminó todo el día por un desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto. Mira lo que hacía Elías. Estoy harto, Señor. Protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. El momento triste. En vez de orar, Elías empezó a quejarse.
la quejabanza. Mientras Pablo y Sila utilizaron la oración y la alabanza, Elías utilizó la quejabanza. Como muchos de nosotros que utilizamos la quejabanza, ¿sí? Otro ejemplo fue Jonás, ¿sí? Dice, pero esto disgustó mucho a Jonás e hizo enfurecerse, versículo 2. Así que oró al Señor. Estoy en el capítulo 4 de Jonás. Oró al Señor de esta manera: oh Señor, no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Mire lo que decía Jonás. Jonás no quería que la gente de Nínive recibiera la salvación. ¿Oyó? Y esa era la razón por la cual no quería. Y Dios tuvo que pasarlo por un proceso. Y en el proceso lo que hizo fue pedir la muerte, quejarse, lamentarse. Y así muchos cristianos, muchas personas que en los momentos de dificultad, en vez de centrarse en el Señor, en la oración, en el clamor, lo que empezamos es a quejarnos y a lamentarnos de la vida. Como si estas cosas realmente pudieran cambiar la circunstancia. Sigo hablándole un poco de Jonás. Versículo 3. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Bendito sea Dios de los cielos. Dios le dice: ¿tienes tu razón de enfurecerte tanto? Le respondió el Señor. Empezó el Señor a responderle, a preguntarle. Cuando Jonás sale huyendo de la ciudad, te voy a parafrasear el resto, llegó afuera y y se puso debajo de un paraje y allí creció una calabacera. Y la calabacera le servía de sombra. Y estaba fresco allí, contento en la sombra que tenía en la calabacera. Y Dios, que vio que él estaba muy emocionado por estar en la calabacera, mandó un gusanito. Y empezó el gusanito a comerse la calabacera. Cuando el gusanito se come la calabacera, alabado sea Dios, le empezó a pegar el sol por completo. Y empezó Jonás a renegar. Vea, mire el solandro que me estoy aguantando aquí, soportando aquí. Esto era lo que yo estaba evitando, venir de allá de mi tierra aquí. Me traes tú para ponerme en esta. Y le pregunta a Dios: ¿y estás molesto por qué? Porque se te dañó la calabacera. Porque el gusanito se comió la calabacera. Pues, en otras palabras, sí, estoy molesto porque me quitaste la sombrita. Ah, qué bueno, Jonás. Excelente, Jonás. Jonás, tú te molestas por la calabacera. ¿Tú la sembraste? Me imagino que Jonás no podía decir que la había sembrado. ¿Tú le diste crecimiento a la calabacera, Jonás? Tampoco lo hizo. Bueno, si tú te preocupas por una calabacera, no me voy a preocupar yo por Nínive y personas que no saben distinguir entre el bien y el mal. Tenemos un Dios maravilloso, lleno de misericordia y compasión. Bendito sea Dios de los cielos. Por eso es necesario, amado amigo y hermano, que en esta mañana me entiendas que la oración tiene un poder extraordinario, pero que no debemos tomar la actitud como la de Elías o como la de Jonás. Te voy a hablar de otro que tomó una actitud negativa, y fue Pedro. Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras
Todavía él hablaba, cantó el gallo cantó. Entonces, vuelto, miró al Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dice la historia. Mientras tanto, Pedro estaba sentado fuera al patio. Una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó, delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Oiga la actitud de Pedro en el momento de aprieto y de dificultad. No sé de qué estás hablando. Verso 71. A mí me gusta esto y me sonrío por las circunstancias del momento. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y le dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Verso 72. Él lo volvió a negar, jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Bendito sea Dios de los cielos. Verso 73. Poco después se acercó Pedro a los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos. Se te nota por tu acento, por la manera de hablar. Por la manera de hablar. Bendito sea Dios de los cielos. ¿Qué pasó? Y dice Pedro, hombre, ni lo conozco. A su nombre. Bendito sea el Señor. En este instante cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que había dicho el Señor. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Saliendo allí, lloró amargamente. No podemos tomar actitudes negativas. Cuando vienen circunstancias, no debemos quejarnos, sino más bien pedir a Dios qué quiere hacer el Señor. ¿Cuál es el propósito por el cual estoy pasando X circunstancias? Les he dicho, la oración no es para presentar quejas a Dios, porque ya Dios sabe lo que tú estás pasando. Para Dios no hay nada oculto. Él conoce tu sentar, tu pensar, tu actuar, tu meditar. Él lo conoce todo. De modo que si tú te pones a orar, a recordarle a Dios lo que está pasando, es perder el tiempo. Porque Él sabe lo que está pasando. Les he enseñado que la oración es pedir a Dios solución por lo que se está pasando. Ya es otra cosa. Bendito sea Dios de los cielos. Job, en el capítulo 3, dice, después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Bendito sea Dios de los cielos. Vea, mire, el varón recto y justo y apartado del mal. ¿Sí ve? Y maldijo su día. Y exclamó Job, dijo, perezca yo el día en que nací. Y la noche en que se dijo varón es concebido. Y la noche que se dijo varón es concebido. Dice el verso 4, sea que el día sombrío y no cuide el Dios desde arriba. Mire, y no cuide de Dios el de arriba. ¿Se da cuenta? Ni claridad sobre él resplandezca. Mire lo que estaba pidiendo Job. ¿Sí? Que le quitara la vida. En vez de clamar, quítame la vida. Yo creo que muriéndome voy a solucionar los problemas. No, no se van a solucionar. Los problemas van a seguir.
Tenemos que vigorizarnos a través de la oración. Mantenernos despiertos en la oración. Vivo, latente allí, ferviente allí. Si tú como iglesia te pones de acuerdo, nosotros como iglesia oramos, nos ponemos de acuerdo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y es tiempo que la iglesia deje de gritar, deje de bailar, deje de hacer cosas que no debe hacer y que se meta a orar en el Espíritu para que podamos contemplar la gloria de Dios. Bendito sea Dios de los cielos. Pablo y Silas se pusieron de acuerdo en orar y cantar. No se quejaron. No se quejaron. Dice el verso 25, ¿acaso a la medianoche, a esos de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban? Una parte muy esencial. Bendito sea Dios del cielo. Dice el verso 26, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Mira lo que mueve la oración. Bendito sea. Y al instante se abrieron todas las puertas y los presos se soltaron las cadenas. Ya leíamos que el carcelero despertó a ver la puerta de la cárcel en par y quiso quitarse la vida. Mire lo que movió la oración y la alabanza. Estos son momentos en que tú no tienes que estar renegando, sino que son momentos en que tienes que estar orando y cantándole al Señor, dándole gracias a Dios por la situación que estás viviendo. Oh, Shama y Kia Maloja Mansa. El salmista dijo algo muy hermoso. Alabaré al Señor en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Hay tiempos buenos y hay tiempos malos. A Dios hay que cantarle en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Como decían, cuando estaban presos en Babilonia, se acordaban de las alabanzas de ese pueblo. Y dice, cantadnos los cánticos de Sión. Porque la alabanza y la oración y la alabanza cambian las circunstancias. Por muy adversas que sean, hay poder en la alabanza y hay poder en la oración. El pueblo de Israel, oh, Shamanda Lava Ikia, era reconocido. Cuando oían los tambores, los enemigos de Israel oían los tambores. Está Israel de fiesta, óigale, oiga, están alegres. Prepárense porque ya viene para acá. La alabanza. Judá significa alabanza. Hoy es un día en que tú tienes que centrarte. En esta pandemia, no importa si eres rico, no importa si eres pobre, no importa la raza que sea. Aquí solo dependemos de la gracia divina de Dios. Y nada más. Si hoy hay algunos cuantos
monedas por la gracia divina de Dios. Lo que suceda hoy, lo que está sucediendo en esta pandemia en tu vida, es por la gracia de Dios. No es por tus méritos, ni por tu esfuerzo, ni por tu sacrificio. Es por gracia y misericordia del Señor. Bendito sea Dios de los cielos. ¿Qué sucedió? ¿Qué produjo esta oración? Se rompieron las cadenas. La oración de acuerdo y la alabanza. Se rompieron las cadenas. Se rompieron las ataduras de los pies. Las ataduras de las manos. Y se abrieron las puertas. Cuando hay una oración hecha de acuerdo, no hay puertas. Si el diablo la cerró, Dios la abre. El único que cierra puerta y nadie la puede abrir es Dios. Cuando Dios cierra una puerta, no la abre nadie. Pero cuando Él abre la puerta, nadie la podrá cerrar. Bendito sea Dios de los cielos. Alabado. ¿Qué más pasó ahí? Después de eso, se movió el poder sobrenatural de Dios y sucedieron cosas maravillosas. La oración puesta de acuerdo. En tercer lugar, la oración de acuerdo garantiza la presencia de Dios en el lugar. Qué hermoso. Bendito sea Dios de los cielos. Dice la palabra en Mateo 18:19. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Verso 20. Porque donde están dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué emocionante. Este versículo podríamos interpretarlo de la siguiente manera. Nos garantiza que solo dos personas de acuerdo abren los cielos. Dos personas de acuerdo abren los cielos. Nos garantiza que reciben lo que se propongan orando, lo lograrán. Garantiza su respuesta por el Padre en los cielos. Dios no es mentiroso. Lo que Él ha prometido, lo hará. Este versículo garantiza la presencia del mismo Jesús en el lugar donde se están orando. Si usted y yo analizamos este texto y realmente lo lleváramos a la praxis, nos diéramos cuenta cuán poder tiene la oración. De pronto usted no lo vaya a tomar a mal. Desde que entró esta pandemia, mi vida acostumbrada de dormir cambió. Ya no tengo la misma vida que tenía antes. Ahora duermo poco y oro más. Son pocas las horas que duermo y son muchas las horas que me toca orar. Y lo hago. De pronto algunas personas ni lo agradecerán, pero yo no lo hago para que me lo agradezca. Yo lo hago para Dios, clamando por la iglesia, clamando por los congregados aquí, en todo el ministerio, en Country Way God,
y clamando por la iglesia en forma general. Y le cuento que me he sentido también orando por los demás. Me he sentido tan fortalecido porque me he dado cuenta que la oración fortalece. La oración trae fortaleza. Bendito sea Dios de los cielos. Aquí vemos algo muy interesante. Y me gusta esto. Nos garantiza respuesta segura. Primero, por el Padre. Si dos de atrás se pusieran de acuerdo y oraran al Padre en mi nombre. Segundo, el Hijo. Una garantía total. Pero hoy no te vayas a sentir incómodo. Las redes sociales le han quitado el sentido de la oración. Le dedican más tiempo a la red social, a los comentarios, a lo que dice el uno, a lo que dice el otro, el pensamiento del uno, de lo que se habla, del COVID, que el COVID esto, que el COVID para allá, y está pendiente al COVID. Yo no te invito, hoy te invito que deje de mirar al COVID y que mires a Jesucristo, el Hijo de Dios. Déjate de estar mirando, mire o no mire, eso no te va a dar ninguna solución. Dedícale ese tiempo de rodillas al que todo lo responde y al que todo lo puede. Bendito sea Dios de los cielos. Es tiempo de que hoy empieces a mirar las cosas de otro punto de vista. Si tú te pones a mirar el COVID, estás haciendo como Pedro. Dejó de mirar a Jesús para mirar las olas de muerte, las olas que ahogan, las olas que destruyen, las olas que desbaratan los planes, las olas que desbaratan tus propósitos. No las mires a ella, mira el que puede destruir las olas, mira el que puede destruir el COVID. Si usted y yo nos ponemos de acuerdo en oración. Muchas veces me mandan links de oración. Si el hermano habla de oración, pero yo le he mandado un link para que ore. Yo quiero decirte una cosa. La oración, para que sea contestada, debe haber una organización, debe haber un orden. Yo no voy a orar por emoción. A veces se inventan, a veces las cosas vienen por la parte emocional. Yo oro ahora porque veo el peligro, pero después que se ve el peligro, me olvido de Dios. La oración te lleva a ti a un compromiso a congregarte, donde están congregados 2 o 3 o más, a congregarte, a compenetrarte y estar de acuerdo con los demás. No, yo oro de mi casa y oro, pero no visitas la congregación por ningún medio. Te estás dando muestra que tú estás orando porque ahí el COVID te tiene amenazado. Pero no lo estás haciendo a Dios porque amas a Dios, porque realmente tú deseas seguir al Señor. Y la oración tiene que llevar un matiz. Y el matiz es que yo oro a Dios, sí, que quita el COVID, pero yo oro a Dios es porque amo al Señor, porque quiero depender de Él. Porque mi vida debe estar consagrada a Él. Bendito sea Dios de los cielos. Orar por miedo es como que me quitan el problema y se me olvida al Dios que oré.
Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. La oración de acuerdo activa la actividad angelical. O sea, pone a los ángeles en acción. Cuando se ora, los ángeles se ponen en actividad. Bendito sea Dios. Y miremos aquí un ejemplo en el libro de Lucas, capítulo 10 al 14. El Señor estaba a punto de atravesar el momento más difícil y doloroso de su vida. Él sabía que para no caer en tentación era necesario buscar la fortaleza de su Padre. ¿Dónde? En oración. El Padre en respuesta envió a sus ángeles para fortalecerlo. ¿Sí ve? Si miramos, en el caso de Pedro, Dios mandó un ángel. Al Señor envió los ángeles para que los fortalecieran. En el caso de Pedro, envió un ángel, bendito sea Dios de los cielos, envió un ángel para que lo librara del peligro de la muerte en la cárcel. Vean lo que mueve la oración. En el caso de Daniel, leemos en Daniel capítulo 10, verso 13, durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes del primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Verso 14. Pero a la hora que vino a explicarte, sucedió que tu pueblo, dice aquí en verso 14, dice, pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión que tienes que ver con el porvenir. Verso 15, mientras aquel hombre me decía esto, yo me incliné de cara al suelo y guardé silencio. Verso 16, entonces dije que el aspecto humano me tocó los labios y los abrí y comencé a hablar. Y le dije, ¿a quién había estado hablando conmigo? Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerza, por lo que Daniel vio, por lo que se preocupó, por lo que iba a venir. Verso 17, ¿cómo es posible que yo, que soy tu siervo, hable contigo? Las fuerzas se me han abandonado y apenas puedo respirar. Verso 18, una vez más el aspecto humano me tocó, o sea, el hombre con aspecto humano me tocó y me infundió fuerza. Verso 19, y el tiempo que me decía, la paz sea contigo, hombre altamente estimado, cobró ánimo. No tengan miedo. Mientras él hablaba, yo fui recobrando mi ánimo y dije, ya que me has reanimado, háblame, Señor. Verso 20, y me dijo, ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y cuando termine de luchar con él, hará su aparición al príncipe de Grecia. Pero antes de eso, te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos, solo cuento con el apoyo de Miguel, el capitán de ustedes. Aquí, Daniel. Está orando Daniel. El príncipe de Persia se le interpone. Y para que la oración tuviera respuesta, Dios hizo uso de un ángel. Para que el siervo de Dios tuviera su respuesta. Entonces, mire, la oración mueve la actividad angelical.
Mire lo que hace la oración. Tú y yo tenemos que ponernos de acuerdo y clamar a Dios. Clamar al Señor por todo lo que está sucediendo. Yo en esta pandemia he visto maravillas. Maravillas. Un respaldo excepcional. Y lo que voy a seguir viendo, si el Señor así me lo permite. Claro está. Pero hoy te invito a que te pongas de acuerdo con tu familia, a que te pongas de acuerdo con tu congregación, a que te pongas de acuerdo con Dios. Y esta pandemia pasará. Tú la superarás y terminarás fortalecido. En esta mañana, allí donde tú estás, yo quiero que digas conmigo: Señor Jesucristo, en esta mañana yo te pido perdón por todos mis pecados. Pido que me llenes de tu presencia y que tu Espíritu Santo me dé fuerza para seguir adelante. Hoy reafirma mi nombre en el libro de la vida y te doy gracias. Amén y amén. Tú que me escuchaste esta mañana, quiero que compartas esta reflexión con un amigo, con un hermano, con un grupo. Lo que nos interesa a nosotros es que sea la iglesia edificada. Yo no predico para una congregación, aunque lidero una congregación o lidero un concilio. Yo no hago eso. Yo predico para Dios. No importa donde tú estés, lo que me importa y nos interesa a nosotros es que tú seas edificado para el reino del cielo. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.